Y esta noche vamos a comenzar el programa justamente con un periodista que ha sido decano del Colegio de Periodistas del Perú, departamental Lambayeque, secretario regional de la Federación de Periodistas del Perú, actualmente es directivo nacional del Colegio de Periodistas del Perú, pero que también en sus años de actividad diaria del periodismo, él trabajó en importantes medios, corresponsal del diario El Comercio, director de prensa en América Televisión, director de prensa en Radio Star y en muchos otros medios de comunicación, que en verdad para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción en algunos de esos momentos, esos años tan importantes de trabajo, ver compartido con él esos roles de prensa. Y por eso es que estamos esta noche dándole la bienvenida con el licenciado Larceri Díaz Suárez. Muy buenas noches y bienvenido a este programa en directo de Canal 41. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos los televidentes. Y efectivamente, hoy es un día de conmemoración para los periodistas. Hoy hemos estado recordando a los 8 periodistas caídos en Uchurajay. Como tú lo has mencionado, en el Colegio de Periodistas de Lambayeque se celebró una ceremonia especial y ahí se recordó cómo es que estos 8 profesionales de la información fueron en busca de la verdad y lamentablemente encontraron la muerte. Hay algo que ha quedado todavía, creo yo, no muy claro en la forma en cómo se atentó contra la vida de ellos, quiénes fueron los autores directos, porque tantas cosas se dijeron en su momento. Sí, todavía sigue confusa la forma como es que se dio muerte a los periodistas y quiénes fueron los culpables de este asesinato. Sin embargo, muchos años después, porque esto ocurrió el 26 de enero de 1983, y hay que tenerlo en un marco en que se llevó a cabo. Una semana antes, los comuneros de Ayacucho, de la zona de Huaychao, como tú bien lo has señalado, se dijeron no a los atentados que venían registrando Sendero Luminoso en varias localidades. ¿Qué hacían los terroristas de Sendero Luminoso? Entraban a las comunidades, extraían de sus domicilios a los alcaldes, jueces de paz y otras autoridades y los llevaban a la plaza principal donde ya estaban sus vecinos y demás comuneros. Ahí los ajusticiaban, los ahorcaban o les disparaban y le daban muerte. Entonces esto venía sucediendo en todas las comunidades de Ayacucho. En Huaychao ellos dijeron no y cuando llegaron un grupo de senderistas los mataron, les dieron muerte. Entonces esto ocurrió 2 años después de haberse iniciado la lucha armada que como lema llevaba Sendero Luminoso para capturar el poder desde el pueblo, desde los campesinos. Y entonces, al conocerse la noticia, los diarios capitalinos enviaron a sus periodistas para informarse de cómo una población, 2 años después de iniciada la lucha armada, el 17 de mayo de 1980, en que iba a elegir en el sufragio electoral al presidente Belaúnde, 2 años después, se levantaban en armas los campesinos en contra del Sendero Luminoso. Entonces los periodistas fueron efectivamente a verificar y lamentablemente ahí es donde encontraron la muerte. A los periodistas que todavía ejercen el periodismo y a las nuevas generaciones de periodistas, ¿qué mensaje les puede dejar esta tragedia, ¿no?, respecto a esa búsqueda de la noticia en el mismo lugar donde suceden? Fíjate, hay que recordar también que los periodistas no contaban con la posible autorización que les permitiera
su paso hacia las comunidades a donde iban, porque hay que señalar que un mes antes, en diciembre de 1982, el gobierno de Belaúnde había establecido que sea el ejército peruano el que tenga a su cargo estas zonas. Entonces los accesos o las salidas de cualquier lugar de Ayacucho estaban restringidos. Los periodistas fueron para buscar la verdad, sea como fuere. Y bien tú lo has dicho esta noche, lamentablemente en algunas oportunidades sufrimos algunos percances aún a costa de nuestra vida, pero lo que queremos es lograr que la gente se entere qué sucedió en determinado lugar. Y eso es lo que hacemos todos los días los periodistas de calle, los que hemos pasado en el sentido de cubrir información. Estamos en las buenas y en las malas, estamos en una entrevista en una oficina como en un conflicto en la calle, sufriendo también los estragos de los gases lacrimógenos, de los golpes, abrazos de la policía, en fin. Pero lo que tenemos en cuenta es que vamos satisfechos de haber conseguido la noticia y de haberla llevado al público lector, televidente o radioescucha. Lamentablemente eso no sucedió con nuestros colegas. ¿No debería haber más Uchurajay en la historia nuestra, o podría en cualquier momento darse una tragedia de estas dimensiones ahora en esta modernidad que vivimos los comunicadores? Fíjate, nunca debió haberse dado Uchurajay contra los periodistas, digo, porque hasta ese momento, 26 de enero de 1983, no habían muerto tantos periodistas ni siquiera en Kampuchea, ni siquiera en Vietnam. No se había dado esos asesinatos múltiples. Y claro, por supuesto, los periodistas siguen arriesgando sus vidas para informar en los conflictos armados que felizmente en el Perú ya poco existen, pero en Europa, donde se ven las tragedias múltiples y también caen algunos periodistas. Nunca los periodistas jóvenes y adultos vamos a olvidar de los últimos meses cómo es que un periodista norteamericano es degollado con el cuchillo de un miembro de ISIS en la Europa oriental. Entonces ese tipo de tragedias no deberían suceder, porque los periodistas estamos o deberíamos estar en medio de los acontecimientos de uno u otro bando. Solamente estamos para informar, y a veces, a pesar de las protecciones de las Naciones Unidas y de quienes pueden permitir que nuestro carnet de prensa o nuestra cámara fotográfica que implica, o nuestra cámara filmadora que implica la presencia de un periodista, a veces los disparos que salen al aire caen en los pechos de los hombres o las mujeres de prensa, y eso no debe suceder. Murieron escribiendo su historia, ¿no? Porque hasta momentos antes de lo que sucedió con ellos, se tomaron gráficas y de esa manera dejaron testimonios, ¿no?, de lo que fue para ellos esa travesía hacia el lugar donde tenían que llegar. No sé si Elmer Yontón me ayuda. Hay una fotografía que queremos mostrar, una de las últimas gráficas que ellos mismos se tomaron ya estando cerca de el lugar donde encontraron la muerte. Sí, así es. Esa foto fue tomada en el camino desde Ayacucho hasta Huaychao. En el camino, antes de llegar a Uchurajay, se tomaron esa fotografía los 8 colegas, como lo has dicho, de los diarios Oiga, del diario de Marca, del diario La República, e incluso también un colega del mismo Ayacucho, del diario Nuevas Noticias, creo que se llamó. Y sí, pues, pero no solamente fueron esos 8 colegas los que pudieron haber muerto, sino también muchos colegas que se quedaron en Ayacucho. Solamente 8 periodistas pudieron abordar
el automóvil que los pudo llevar hasta cierto lugar. En ese lugar bajan porque se encuentran con el guía Juan Argumedo, y en ese lugar suben a un espacio donde pudieron tomarse esa fotografía. Esa es la última fotografía que tomaron en conjunto, pero Willy Reto logra tomar una fotografía antes de que pudiera caerle encima las piedras y palos que los mataron. Y esa fotografía fue rescatada luego por el ejército y fue rescatada por su padre, que posteriormente la ha mostrado a la comunidad. Claro que sí, y posteriormente, ¿no?, esa fotografía del dolor intenso para no solamente periodistas, sino para el mundo entero, la que estamos mostrando el día en que se comienza a descubrir y se saca de las fosas que estaban enterrados los colegas periodistas. Sí, eso fue el siguiente día de que se anuncia, el ejército anuncia a Lima, de Ayacucho, la muerte de los 8 periodistas, en un avión fletado por el diario La República. Van periodistas de diversos medios de comunicación que habían enviado a sus profesionales de la información, y se encuentran con esta sorpresa. Los periodistas muertos habían sido arrojados a unos huecos que habían construido los iquichanos, los lugareños de Uchurajay, y ahí se dan con esa imagen, ¿no?, trágica que ha perennizado en la memoria de todos los periodistas del país y del mundo. Sí, pues 34 años han ocurrido de la tragedia, pero en verdad que parecería que siempre está con nosotros esa noticia. Y hablando de historias que escriben los periodistas, y hablando de hechos que los periodistas también pueden hacer para que se convierta lo que ellos hacen en noticia, hace exactamente una semana, nuestro colega periodista, y que estamos con él en esta entrevista, Larceri Díaz Suárez, publicó el libro Con olor a papel y tinta, que justamente está en estos momentos aquí en mis manos. Un libro que en verdad es importante, no solamente para periodistas, sino para las personas que gustan de la literatura y para aquellas personas que quieren leer las cosas que realmente van a incrementar lo que todos debemos tener en el aspecto de conocimientos culturales. Larceri, háblanos sobre, como lo ha dicho tu hijo Larceri, como lo ha dicho tu hijo Fabián, como lo ha dicho tus hijos en general, ¿no? Mi papá tiene otro hijo más, que es este libro Con olor a papel y tinta. Sí, en realidad justamente hoy se cumple una semana de la presentación del libro, que fue con una multitudinaria presencia de escritores, periodistas, otros elementos representativos de la intelectualidad lambayecana y autoridades incluso del poder público, familiares y amigos. Y este libro constituye no solamente un recuento de los textos periodísticos con los que gané 9 concursos nacionales de periodismo, sino además los textos de los 3 concursos concursos de literatura que he ganado en Lambayeque. Y además hay otras crónicas, reportajes e historias. Y no solamente está dirigido, Óscar, para los periodistas o quienes les gustan la lectura, sino para la gente que ama Chiclayo, porque muchos de los testimonios están también aquí en este libro, de los testimonios de los chiclayanos y de Chiclayo mismo. Y además permíteme, Óscar Capuñay, decirte que aquí están insertos también 3 textos de los 9 premios periodísticos nacionales que he ganado, que han sido rescatados de la vida de pobladores y de gente que vive o que ha vivido en Ciudad Eten.
porque ellos, los testimonios que he escrito aquí, me han dado pie para hacer estas historias, construir estas historias y para que puedan quedar para las próximas generaciones. Claro, como ese texto, por ejemplo, sobre el muelle de Puerto Eten, ¿no? Que tú muy bien lo dibujas a través de la escritura, algo que en verdad, ¿no?, a los lambayecanos nos satisface leerlo porque conocemos mucho más, y así como nosotros, los ciudadanos que nos visitarán van a conocerlo también, así a este distrito que es importante. Claro, el muelle de Puerto Eten, las campanas de Ciudad Eten del niño del doblaron milagro. El Niño del Milagro, también están los humedales de Ciudad Eten, está el trabajo manual que día a día realizan las artesanas y artesanos en Ciudad Eten, o los músicos de Ciudad Eten, ¿no? Ahí está registrados y son historias de ellos que a través de las palabras me han permitido transcribirlas. Arceli, tú has tenido en verdad toda esa vocación, ¿no? O tienes esa vocación de escribir, ¿no? Y prácticamente nos estás dando el mejor regalo, creo yo, con este libro Con olor a papel y tinta, porque estás encerrando todo lo que significa prensa, literatura y cosas como, por ejemplo, que muchas generaciones van a conocer lo que escribe de Nixa, ¿no? Que es el amaute del periodismo peruano, y que las nuevas generaciones lo van a conocer a él, pero a través, en todo caso, de este libro. Y nosotros podemos haber vivido con él tantas cosas, ¿no? Pero en verdad que ¿qué tiempo te ha llevado a ti a hacer todo este trabajo importante? Bueno, el libro en sí ha sido prácticamente he ido seleccionando los mejores trabajos que a lo largo de mi vida, y esto que han quedado muchas páginas en el tintero o en la selección aparte, por lo menos unos 5 o 6 años, ¿no? Y lo que he querido también es, lamentablemente acudí con el proyecto de este libro a algunas personas e instituciones y no tuve la acogida, pero como he dicho en la noche de la presentación, la Virgen de Guadalupe me trajo un ángel desde México que pudo apoyarme, la doctora Cecilia Cabrejos, a quien agradezco desde este espacio, porque ha sido la gestora a través de las fundaciones que ella dirige profesionalmente en México, donde reside, para que a través de ellas me apoyen para la realización de este libro. Chiclayana, sobre todo la doctora Cecilia Cabrejos, ¿no? Y con una gran visión profesional y también con una gran vocación de servicio, porque ella allá en México forma parte del grupo empresarial educativo, la Asociación Civil México, y también es presidente de la Fundación Mira por Ellos. ¿Qué sentimiento y reconocimiento por la doctora Cabrejos, Arceli? Bueno, aparte de la amicalidad que hay, nosotros, mi familia, nos encontramos precisamente con ella en México. Pudimos departir por unas horas porque partíamos a otras localidades en visita, y tuve la oportunidad de llevarle el bosquejo de lo que yo quería. Y sus palabras cuando regresamos una semana después a Ciudad de México fueron estas, ¿no? No me sentiría, no dejaría de sentirme contenta si es que no se leen estas páginas con olor a papel y tinta. Y ella fue prácticamente la gestora de la realización, la producción de este libro. ¿Significa que con este tipo de apoyo que ella lo está dando en una manera desinteresada, pero siempre pensando en el desarrollo cultural, ¿no?, de las poblaciones tanto de Perú como de México, vas también a llevar Con olor a papel y tinta a México en algún momento para presentarlo? Es el interés de Cecilia Cabrejos llevar este libro
a las comunidades peruanas en México, donde ella tiene bastante interrelación, y también a otros sitios donde se posibilite que las palabras que se han escrito desde Chiclayo puedan ser leídas en otros puntos de nuestro país. Qué bien, y nos has hecho a muchos también volver a revivir nuestros años de juventud. Por ejemplo, cuando tú das a conocer los programas periodísticos, en algunos nos mencionas modestamente, Larceri, con una, en verdad de mi parte, una gratitud muy especial de figurar incluso en alguna gráfica aquí en el libro. Sí, hay el testimonio, si no bien el testimonio, también el nombre, la fotografía de algunos de los personajes de Chiclayo, periodistas, otros profesionales que participaron conmigo en algún momento en mi vida periodística, ¿no? Entonces eso he querido retribuir por la ayuda que en algún momento me dieron como profesional de la información. Fui por cerca de 20 años director de prensa de América Televisión de Chiclayo, y ahí estuviste tú compartiendo conmigo, Oscar Capuñay, y muchos otros que también figuran en el libro. Muchas personas dirán, ¿y cómo voy a tener yo en mis manos el libro de Larceri Díaz? ¿Cómo podría conseguirse en alguna librería? ¿Tú ya estás contactando para que también esté a la venta? Bueno, el decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque, Valentín Alvarado Ramírez, me ha solicitado que en forma exclusiva el libro se venda en el local del Colegio de Periodistas de Lambayeque, de Chiclayo, Colón 643. Ahí es que ahí pueden conseguirlo. A un escritor de tu porte, no se le puede decir, y bueno, esta va a ser la última publicación, sería una locura hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que viene, Larceri, para el futuro? ¿Qué estás tú ya cavilando para el 2017? Fíjate, tengo terminada, no terminada, porque ya es una novela que ganó también un premio en su calidad de novela, que se llama El cielo detrás de la casona. Y es una novela que está ya a punto de ser publicada, y ojalá Dios mediante tenga el apoyo también para su publicación, y puedas disfrutarla y puedan disfrutarlo ustedes, amigos, porque solamente le doy un adelanto, la historia de un niño y todas sus situaciones que giran a su alrededor. El niño muy alegre, vivaracho, él, y toda su vida hasta que llega solamente adolescente. En esa adolescencia se para la novela en determinado momento, ¿no? Qué bien, vamos a esperarlo, ¿eh? Y en lo periodístico, 50 años ya en la tarea de prensa. Me faltan 2 años para los 50. Para los 50, el medio siglo de periodistas, ¿sí? De ejercicio periodístico. periodístico. Los medios que más estuvieron contigo, donde tú más estuviste con ellos. Bueno, yo nací en un diario que nunca se publicó, y ahí en el como libro, está aquí en el libro. Exactamente, lo van a leer. Nací en un diario que nunca se publiqué. Nací al periodismo en un diario que nunca se publicó, que es extraño, ¿no? Es extraño, pero así es, son las casualidades de la vida. Mi profesión, que llevo con tanta pasión, me ha dado esa satisfacción de haber nacido ahí, y luego he pasado por los diarios Correo de Piura como corresponsal, y como corresponsal del diario El Comercio de Lima estuve también durante 20 años, casi la misma época que estuve en prensa, como director de prensa de América Televisión, Canal 4 de Chiclayo. Y como tú lo has mencionado, también inicié mi vida periodística en la radio a través de Radio Delcar, y he transitado por Radio Chiclayo, Radio Star, y en fin, luego escribí para el diario La Industria, donde también tuve la oportunidad de estar ya en mesa de redacción, como estuve también por un tiempo en el semanario Expresión.
Ahora lo que hago es escribir, ser docente universitario y también en ciencia de la comunicación, y escribir en un medio digital que se llama la web lamula.pe, donde tengo mi blog Cuestión de Días. Muy bien, Larcedi, en verdad que para mí ha sido bastante grato estar esta noche contigo abriendo el programa en directo, porque hay dos motivos, ¿no? El día del recuerdo de Martí Uchurajay y también a una semana de la presentación del libro Con olor a papel y tinta. Gracias, éxitos te deseo. Me confieso siempre ante todos que he tenido ese privilegio de trabajar a tu lado y que he aprendido las mejores cosas que tú como periodista puedes enseñarle a quienes han estado y siguen estando a tu lado en este trabajo de prensa. Muchas gracias por esas palabras y gracias a toda la audiencia por haberme permitido también estar con ustedes. Gracias. Muy bien. El licenciado Larcedi Díaz Suárez, autor del libro Con olor a papel y tinta. Aquí les muestro una vez más. Pueden adquirirlo en la cuadra 6 de la calle Colón, donde se encuentra el local principal del Colegio Departamental de Periodistas de Lambayeque. Ha estado con nosotros esta noche.